Todo paciente necesita un manejo de la vía aérea, indistintamente de cuál sea su padecimiento. El día de hoy, una revisión sistematizada del abordaje de la vía aérea. Vamos a comenzar. Vamos a ver esta secuencia para el manejo de la vía aérea. Primero, debemos de considerar y poder determinar cuál es el origen de la llegada de nuestro paciente, considerar si se trata de una situación traumatológica, si se trata de una condición clínica, una condición ginecobstetra, cuál ha sido la razón que lleva al paciente hacia la sala de urgencias en la que nos encontramos nosotros o la situación con la cual nosotros vamos a abordar el paciente en cualquier otro de los servicios en los que se puede encontrar. Es importante poder generar una visión general de nuestro paciente, visualizar algunas características de él, el sexo, el género, la condición del paciente, si presenta o no tiene dolor, el estado de alerta con el cual llega nuestro paciente. Una vez que tenemos contacto con nuestro paciente, debemos utilizar la mnemotecnia ABDI para poder identificar el estado de alerta de nuestro paciente de forma muy rápida. Esto se puede utilizar en el ambiente prehospitalario, en el hospitalario, es una mnemotecnia de muy fácil uso. ¿Qué debemos de buscar? Bueno, la A nos indica que el paciente se encuentra alerta, es consciente de la situación que lo rodea y cuando yo me aproximo a mi paciente, el paciente se voltea, me observa, puede identificar mi presencia y podemos empezar a interactuar desde ese momento. Si al acercarme el paciente no es consciente de mi presencia, entonces estaría estimulándolo de forma verbal. Le hablo al paciente, le pregunto cuál es la condición que lo lleva al hospital, cuál es su queja principal y entonces de forma verbal podemos interactuar con el paciente. El paciente puede responder o no a este estímulo. Después puede nuestro paciente hacer un estímulo o puede requerir de un estímulo doloroso. El estímulo doloroso es la creación de una incomodidad para el paciente, de crear dolor precisamente a través de algún estímulo físico y entonces ver si existe algún tipo de reactividad del paciente. Si es negativo en cada uno de estos aspectos, entonces el paciente se encuentra en un estado de inconsciencia y será prudente poder evaluar cuál será la forma de poder atender y de poder abordar a nuestro paciente. Una vez que tenemos esa información, nosotros debemos de poder decidir cuál será los medios o cuál será el método para abordar a nuestro paciente. Podemos utilizar esta secuencia para la atención de nuestro paciente dependiendo si el paciente está inconsciente o si nuestro paciente está consciente. Si el paciente está inconsciente, podemos utilizar CABDE, que sería la forma de poder abordar al paciente que está inconsciente. Si el paciente está consciente, utilizaremos ABCDE. En medio de estos dos podremos encontrar al paciente obnubilado, estuporoso, somnoliento, que serán alteraciones del estado mental que van a requerir de atención a partir de la ABCDE. Solamente el estado de inconsciencia requiere el CABDE. Vamos a ir viendo a través del paciente inconsciente que nos dará una mejor permeabilidad de las condiciones que queremos nosotros buscar en el paciente. Solamente cambian la secuencia. Aquí iniciaríamos con la C y en el paciente consciente, bueno, lo tendríamos en el tercer punto. Sin embargo, las actividades y condiciones son similares. Lo importante es poder encontrar algunos hallazgos. Iniciamos entonces con la evaluación de la circulación de nuestro paciente. Si nuestro paciente está inconsciente, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la circulación del paciente. La circulación a través del pulso carotidio es una buena forma de poder evaluar la circulación de nuestro paciente. Si no tiene pulso, bueno, iniciaríamos RCP de forma inmediata. Puedes encontrar en este canal también videos relacionados a la reanimación cardiopulmonar, como el equipo de alto rendimiento, la RCP básica y algunas prácticas que mostramos a través también de nuestro canal. Bien, entonces el paciente en este caso tendrá pulso, tendríamos que evaluar una vez que encontramos el pulso del paciente las características que nos hacen referencia al tema de la circulación, si es que observamos alguna hemorragia evidente, si vemos al paciente diaforético, el llenado capilar, la temperatura, las condiciones de la piel, que nos hablan sobre la condición de la circulación de nuestro paciente. Una vez que tenemos C, es decir, una vez que nuestro paciente se encuentra
o tiene pulso, más bien nosotros encontramos el pulso de nuestro paciente, vamos a irnos hacia la letra A, que hace referencia a la apertura y permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo generamos apertura y permeabilidad de la vía aérea? Bueno, la secuencia general para el manejo de la vía aérea, primero es paciente en posición supina. Una vez que tenemos al paciente en una posición supina, vamos a hacer una apertura de la vía aérea dependiendo de la condición en la que se encuentre nuestro paciente. Podemos hacerlo a través de un método manual, inclinando la cabeza y levantando el mentón, mientras abrimos la cavidad oral y verificamos que dentro de la cavidad oral no se encuentra algún tipo de secreción o objeto que podamos observar y que entonces necesite extraerse, o podemos utilizar la aspiración de secreciones. Este o el segundo método, que sería una subluxación mandibular. La inclinación de cabeza y levantamiento del mentón se utilizaría más para el paciente que no tenemos sospecha de lesiones cervicales o algún tipo de restricción cervical selectiva. En el caso de la luxación mandibular, bueno, paciente de trauma, que tengamos alguna sospecha sobre una lesión a nivel de cervicales, esta sería una mejor técnica. A la apertura de la boca identificaremos entonces la presencia de objetos, y si encontramos algún objeto o puede ser visualizado algún objeto, podríamos utilizar unas pinzas de McGill para poder hacer la extracción de este objeto. Si no, debemos de ir continuando con el manejo y la evaluación de nuestro paciente. Con el manejo de la vía aérea, al aperturar la cavidad oral de nuestro paciente, identificamos la presencia de objetos o la presencia de secreciones. En el caso de que tengamos presencia de secreciones, vamos entonces a hacer un aspirado de secreciones hasta poder liberar y permeabilizar la vía aérea. Eso es la encomienda más importante. Sin embargo, como iniciamos con técnicas manuales para el manejo de la vía aérea, tendremos que migrar ahora hacia condiciones mecánicas. Una de las herramientas que más podemos utilizar son cánulas orofaringeas, que nos permiten tener una permeabilidad de la vía aérea ya ahora con un método mecánico de fácil inserción. Podemos insertarlo a 120 a 180 grados o a 90 grados. ¿Sí? En el caso de los infantes también se puede hacer de forma directa utilizando una batelenguas por la anatomía que puede ser un poquito más lesiva al momento de hacer el giro de nuestra cánula. Después tenemos que evaluar la correcta ventilación de nuestro paciente. Es muy importante que la A permite la permeabilidad, pero en la B evaluamos la condición respiratoria de nuestro paciente, a lo cual está centrado precisamente este video. Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos el ritmo de la ventilación. Los ritmos son rítmicos, son acelerados, que van generando depresión en el patrón ventilatorio hasta llegar a la apnea y después vuelven a crecer, son profundos, y entonces podemos encontrar variaciones en la condición del ritmo ventilatorio. Puede ser aumentado, puede ser disminuido o puede tener alguna modificación, ¿no? Respiraciones en Biot, respiraciones en Cheyne-Stokes o alguna de sus variaciones. Evaluaremos la frecuencia ventilatoria. La frecuencia ventilatoria será nada más el factor numérico de ventilaciones que tiene por minuto nuestro paciente. Sin embargo, no debe ser un valor exclusivo para la toma de decisiones. Es decir, si el paciente requiere o no algún tipo de tratamiento, la frecuencia ventilatoria no debe ser la única condición evaluable. En el siguiente va a ser evalúa la calidad de la ventilación. La calidad de la ventilación es profunda. Existen músculos respiratorios que se activan al momento de cada ventilación. La ventilación muestra un agotamiento ya por la cantidad de tiempo que lleva con ese proceso ventilatorio, y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar de la ventilación. En este momento deberíamos estar colocando un oxímetro de pulso para poder obtener los parámetros que nos van a ayudar a hacer referencia de los tratamientos subsecuentes. También podemos obtener la SAFI de nuestro paciente, que en este caso utilizaríamos la saturación de oxígeno y la FiO2 que se le esté administrando en caso de que se haya decidido ya iniciar con algún tratamiento, que podrían ser oxigenoterapia o ventilación a presión positiva, dependiendo de la condición de nuestro paciente, es lo que nosotros vamos a poder determinar. Recuerda que en nuestra página puedes encontrar también el video en donde te enseñamos a sacar la SAFI y la PAFI utilizando la saturación de oxígeno o utilizando una gasometría arterial. Bien.
Vamos a ir continuando con esta secuencia general para el manejo de la vía aérea. Ya hemos obtenido todos estos datos, vamos a utilizar los datos para poder generar la atención a nuestro paciente. Vamos a decidir si el paciente solamente requiere de oxigenoterapia o si el paciente requiere también de ventilación a presión positiva o en este caso y bajo este ejemplo, nuestro paciente va. ¿Sí? Los datos clínicos de nuestro paciente nos indicarían un deleterio ventilatorio y entonces un proceso de intubación para nuestro paciente. El proceso de intubación tiene algunos pasos que estaremos revisando rápidamente en este momento. En el paso número 1 es la preparación. Paciente que está o es candidato para poder intubarse necesita tener una preparación en los materiales y una preparación para el paciente. En los materiales debemos de tener un laringoscopio, los tubos endotraqueales de los diferentes tamaños o del tamaño apropiado para nuestro paciente, lubricantes, las fijaciones, jeringas, los manómetros de presión para medir el neumotaponamiento, la bolsa válvula mascarilla, un estetoscopio, tomas de oxígeno funcionales, la preparación del ventilador mecánico, hay que monitorizar capnográficamente al paciente si es posible, tenemos que utilizar evidentemente nuestras barreras universales de protección personal, auxiliares para la intubación como pueden ser los estiletes o un buggy, y las evaluaciones que le hemos hecho al paciente, ¿sí? Para saber si es que el paciente puede tener más o menos complicaciones durante la intubación y un dispositivo supraglótico en caso de que la intubación no sea efectiva o por alguna razón no se tenga. Entonces, como mostramos en este video, tenemos las herramientas, los elementos para la preparación de nuestro paciente. Todo el instrumento que vamos a requerir es lo que debemos nosotros preparar para poder hacer esta secuencia rápida de intubación de nuestro paciente. Puedes ir pausando el video para ver los materiales que tenemos ahí. Esto los hicimos en una práctica para precisamente la secuencia general del manejo de la vía aérea. Entonces puedes ir pausando para ir viendo que los materiales están ahí y que se requieren de ellos para poder tener preparado a nuestro paciente. Mientras se está recabando los materiales y se tienen en disponibilidad todos los materiales, podemos ir de forma secuencial y a veces hasta ocupando un poco de tiempo de otras intervenciones. Por ejemplo, la preoxigenación de nuestro paciente, que es el siguiente de los puntos. En algunos casos lo van a encontrar también como desnitrogenización, pero en la preoxigenación existen al menos dos formas que se sugieren para preoxigenar al paciente. Suponen al menos 5 minutos de preoxigenación al paciente en caso de que el paciente tenga deleterio ventilatorio. Si es que el paciente está en apnea, seguramente una intubación crash sería la mejor opción. Sin embargo, aquí utilizaremos una preoxigenación bajo este caso. ¿Qué podemos hacer? Puntas nasales a 6 litros por minuto, mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto, durante 5 minutos al paciente para preoxigenar y entonces observar la saturación de oxígeno que va a ir cambiando ya que hemos colocado el oxímetro de pulso previamente. Considera aquí que va a ser preferente la mascarilla con reservorio mientras el paciente mantenga un automatismo ventilatorio. No recomendamos de forma frecuente la ventilación a presión positiva en el paciente que está consciente y todavía tiene ventilación autónoma, ya que esto puede generar un aumento en la presión abdominal y puede generar emesis del paciente, lo cual complicaría nada más el proceso de la intubación. Si el paciente tiene automatismo, vamos a oxigenar con mascarilla. Si no, vamos a poder poner unas puntas nasales, 6 litros por minuto, una bolsa válvula mascarilla a 15 litros por minuto y bueno, ventilaremos a nuestro paciente durante 5 minutos. Sin embargo, la mejor opción sería oxigenar a nuestro paciente. Mientras estamos oxigenando a nuestro paciente, podemos ir realizando otras actividades que nos ayudan a ahorrar tiempo. Terminar una para poder iniciar la otra, al menos en este caso específico. ¿En dónde llegamos? En la premedicación. La premedicación dependerá del tiempo de acción del fármaco que vamos a utilizar, de las condiciones de nuestro paciente. Por ejemplo, la atropina estará recomendada en pacientes que tengan bradicardias. Por ejemplo, si utilizamos midazolam, le debemos de permitir al menos entre 3 y 5 minutos
su efecto de acción para la premedicación. En la premedicación prepara al paciente y genera cierta analgesia para la comodidad del mismo. Esto se puede hacer en combinación con la preoxigenación. Aquí solamente dejamos la referencia de los medicamentos, no es el tema central de la plática de este momento, pero los estaremos abordando en siguientes videos. Después de la premedicación vamos a llegar a la hipnosis y parálisis. También los fármacos dependerán de la condición del paciente. Existen algunos fármacos que tienen un mejor tipo de acción bajo ciertas circunstancias. Si el paciente tiene un aumento de la presión intracraneal, si el paciente es hipertenso. Sin embargo, uno de los fármacos que más vamos a poder encontrar entre la mayoría de las condiciones clínicas del paciente puede ser el etomidato. Por eso es que lo colocamos aquí. ¿Qué debemos de hacer aquí? Bueno, primero, la persona que está en la vía aérea y quien va a ser la encargada de hacer la laringoscopía debe de ya tener sus materiales listos antes de que nosotros hagamos la hipnosis y parálisis. La hipnosis y parálisis debe ser secuenciada inmediatamente. Es decir, generamos la inducción del paciente, generamos la hipnosis, agregamos, en este caso agregaríamos etomidato y de forma inmediata aplicaríamos el paralizante, que en este caso, bueno, aquí se ha elegido albecurorio. Entonces, se administran inmediatamente uno secuenciado de otro para poder hacer su efecto. En el caso anterior, en la premedicación, administramos el medicamento y abrimos a la solución para que podamos infundir un bolo y entonces se pueda administrar adecuadamente el medicamento. Después tenemos la posición de nuestro paciente y las presiones cricoideas. Antes de ello, nos gusta recordarles que el tubo orotraqueal debe de ir con su estilete. El estilete va a llegar hasta un pequeño orificio que tiene en la punta del tubo orotraqueal sin sobrepasar este orificio. Este orificio es el ojo de Murphy o el orificio de Murphy y el estilete no debería sobrepasarlo. Esto ayuda a mantener rigidez en el tubo orotraqueal y poder hacer la intubación del paciente. Dentro de este posicionamiento de nuestro paciente, al realizar la laringoscopía, necesitamos nosotros adecuar la posición de nuestro paciente, ¿sí? ¿Cómo vamos a adecuar la posición para la laringoscopía? Bueno, pues el paciente vamos a alinear los ejes de nuestro paciente. Aquí vemos el eje oral, el eje faringio y el eje laringio. Todos tienen una colocación diferente. Al inclinar la cabeza de nuestro paciente, los ejes casi se alinean y tenemos puntos de visión y de contacto para poder hacer la laringoscopía de forma adecuada. Notamos, el laringo tendría que entrar al centro de la cavidad oral, ¿sí? Desplazándose hacia el lado izquierdo, ya que la luz que tiene la tiene en el lado derecho de la hoja. Desplazamos hacia un costado, observamos la cavidad oral del paciente y lo que tendríamos que observar como se nota aquí en la imagen. Una vez que observamos el orificio glótico, entonces pasamos el tubo orotraqueal. Aquí, ahora en este punto, observaríamos el paso del tubo orotraqueal a través del orificio glótico, que sería una base de la comprobación de la intubación. Es, de hecho, una comprobación primaria, que yo pueda observar que el tubo pasa a través del orificio glótico. Después, checaría o auscultaría el epigastrio para ver que el aire no se vaya hacia el estómago. Después checaría las ápices pulmonares para notar que se encuentren en ambos pulmones y no tengamos una intubación selectiva. La capnografía también es un elemento que nos puede ayudar para hacer la comprobación de que el tubo orotraqueal se encuentra colocado adecuadamente. Después tenemos las actuaciones posintubación, la fijación de nuestro paciente. Ahora no vamos, bueno, conectamos el tubo orotraqueal a nuestra bolsa de reanimación o nuestro BVM y antes de empezar a insuflar a nuestro paciente vamos a dar el neumotaponamiento de nuestra vía aérea. También tenemos, y que sirva como comercial en este canal, tenemos la forma de realizar el neumotaponamiento en menos de 5 minutos. Les enseñamos el paso a paso de cada uno de los elementos y cómo se tiene que preparar el sistema para poder medir el neumotaponamiento. Agregamos el neumotaponamiento al paciente, hacemos las ventilaciones necesarias al paciente y bueno, ponemos la fijación que sea necesaria y adecuada para la condición de nuestro paciente y evidentemente la que esté al alcance de nuestro servicio.
Ahora bien, en caso de no contar con los materiales de intubación o si el procedimiento es fallido, debería de considerar el uso de alternativas. Las alternativas son elementos supraglóticos, los cuales no requieren de laringoscopía y son de inserción a ciegas. Pueden ser una mascarilla laringea, puede ser una mascarilla y gel, puede ser un combitubo, pueden ser elementos que ahora en su colocación no requieren de laringoscopía, son de inserción a ciegas. La colocación de la mascarilla laringea, que sería el elemento que se estaría utilizando en caso de que la intubación fracasara. Es uno de los elementos que debemos de tener preparados en caso de que la intubación pueda ser una intubación difícil y el paciente no se pueda lograr. Idealmente buscamos que la persona con mayor cantidad de experiencia en la intubación sea quien realice el procedimiento para garantizar la eficacia de estas actividades. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, deja tus comentarios sobre las preguntas, necesidades que puedas ver en este video, qué más podemos agregar. Hemos creado pequeños videos que se van alternando con este y bueno, con esto queremos dar un panorama un poco general de este manejo básico y avanzando hacia la intubación orotraqueal de nuestro paciente. Nos estamos saludando en un siguiente video. Nos vemos, colegas. Hasta luego.